Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Como cada mañana, ayer por la noche, fracaso rotundo de la primera iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de Alianza País, por tomar las riendas del Pleno. Había prometido a este país una reestructuración de la reforma, una reestructuración de la Asamblea Nacional que no fue posible, no alcanzaban los votos, la sesión fue suspendida. Un mensaje importante de la presidenta demuestra la capacidad de que el Parlamento recupere la madurez política y democrática en este país. Los acuerdos toman tiempo en democracia, pero muchas veces cuando toman tiempo son de más largo plazo. El fracaso de la reestructuración de la Asamblea tiene como responsabilidad abstenciones que se veían venir dentro de la disidencia en Alianza País, gente que no estaba de acuerdo con reestructurar sobre todo las comisiones, la imposibilidad de contar con el Partido Social Cristiano del Movimiento Suma, y bueno, se tendrá que tratar próximamente. La Asamblea todavía no define si entrará o no a vacancia legislativa mientras hay una crisis de seguridad en este país y ellos, legal pero políticamente incorrecto, van a tomar sus vacaciones con daiquiri. Como todos saben, la frontera está caliente porque en menos de 70 días hemos tenido 5 ataques a la soberanía nacional, 2 de ellos con bombas que han lastimado edificios y el último con consecuencias mortales. 3 infantes de marina perecieron en el ataque a Mataje. Para hablar de la situación en la frontera, tema delicado, tenemos el gusto de contar esta mañana con Patricio Zambrano, ministro de Defensa. Bienvenido, señor ministro. Gracias, Anderson. Primero que nada, quiero recordar que es muy bueno el poder estar en estos medios alternativos y sobre todo estar dialogando sobre temáticas que importan a todos desde un nuevo proceso comunicacional, que es que siempre será importante, Anderson. Bienvenido. Sírvase el cafecito, está su casa. Ministro, empecemos sin perder tiempo. Hay críticas a su figura para manejar una crisis como esta por ser un civil manejando la cartera de defensa, usualmente antes del correísmo en manos de militares y militares retirados. ¿Cuáles son sus credenciales para presentarse a hacerle frente a una guerra no declarada, como muchos lo llaman? Bueno, primero que nada, mis credenciales son honestidad, trabajo. Mis credenciales es poder debatir, compartir, dialogar, escuchar. Esas son las credenciales fundamentales que uno puede tener siempre dentro de cualquier proceso de toma de decisiones. Los especialistas son los generales, el alto mando militar, las personas que deben tomar las decisiones. Nosotros estamos aquí para apuntalar un proceso entre la relación gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Nosotros nunca nos hemos supuesto al mando, nunca queremos ser el mando, pero estamos coordinando las acciones con quienes están trabajando permanentemente y con quienes son profesionales de primera índole. En este caso, el alto mando militar, con quienes nos sentimos conformes y estamos trabajando dentro de la posibilidad de la toma de decisiones. Mi colega Luis Eduardo Vivanco lo ha calificado en algunas opiniones bastante agresivas como una cuota política. ¿Se reconoce usted como una cuota política dentro del gabinete de Lenín Moreno? No, yo creo que soy una persona de confianza, es más bien, es una persona con el presidente que tenemos confianza, nos conocemos hace muchos años, y más que el tratamiento de cuota política, yo creo que es el tratamiento de un profesional el cual se confía.
Y es eso el momento que el presidente ya no confía más en este servidor, siempre estará a disposición la renuncia, lo que implica que nosotros estaremos siempre prestos a colaborar en los espacios y las decisiones las tomará el presidente de la República. ¿Cuál es la situación actual en la frontera? ¿Cómo la describen? Una situación complicada en la cual nosotros podemos ver, primero que nada, que tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional profesional que trabaja permanentemente por fortalecer la soberanía ecuatoriana, trabaja por dar esa seguridad que necesitan nuestros habitantes de frontera y trabaja porque esa seguridad integral que significa la presencia completa del Estado sea permanente. También nosotros llamamos esa corresponsabilidad a Colombia, una corresponsabilidad que significa, sin lugar a dudas, la presencia del Estado colombiano en su suelo, la presencia de Fuerzas Armadas para vigilar su frontera norte. Entonces, lo que nosotros siempre creemos que es prudente e importante, Anderson, es poder ir viendo cuáles son los escenarios en el teatro de operaciones e ir trabajando sobre esos escenarios. El día a día nosotros no nos encontramos contra un enemigo que lo vemos, sino este tipo de guerras no es una guerra convencional, es una guerra simétrica en la cual nosotros nos damos cuenta que existen varios actores que pueden cambiarse de civil a militar en pocos momentos. En 70 días hemos tenido, como decía al principio, 5 ataques a la soberanía, 3 bombas, una de ellas que detona artefacto casero, que detona en Borbón, otro en Mataje, el primero en San Lorenzo el 27 de enero, 2 ataques contra las fuerzas militares por parte de grupos todavía. Listo, estamos. ¿Me avisas? Sí, estamos adentro. Estamos adentro. Bienvenidos, disculpen por este corte inesperado, inusitado e inédito en la historia de este programa. Les pedimos disculpas, así como al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, con quien mantenemos el diálogo. Vamos a acelerar el diálogo en honor al tiempo suyo y de la audiencia. Si uno mira en un mapa los ataques a la frontera ecuatoriana, Borbón, Mataje, San Lorenzo, esto es un triángulo por el cual se conectan carreteras y vialidad. ¿Hacia allá debe apuntarse la protección, señor ministro? Efectivamente, es el corredor muchas veces conocido como un corredor que puede servir para el narcotráfico. Por lo tanto, ese es el trabajo que hacemos día a día, el patrullar esa zona, el estar presentes con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, tratando de fortalecer la presencia y la seguridad de nuestro territorio y de nuestra gente. Siempre vamos a hablar nosotros que la seguridad, Anderson, no es una seguridad que implique exclusivamente el tema militar y policial. Es un tema integral, es una seguridad integral que significa también la presencia del Estado. Cuando hablamos del Estado estamos hablando de la salud, de la educación, de obras básicas, de eso estamos hablando. Esa es la seguridad integral con presencia del Estado en nuestra zona fronteriza. Eso es lo que siempre hemos pedido al hermano pueblo de Colombia, al hermano gobierno de Colombia, que hagan lo mismo en la frontera, porque esa corresponsabilidad debe existir. Es decir, debe existir la corresponsabilidad de que Colombia esté presente en su frontera. Muchas veces nosotros nos encontramos en que no hay autoridad al frente en Colombia. Y ese es el problema que tenemos para la relación con el pueblo y el hermano país de Colombia. Hablaba con gente de las Fuerzas Armadas ayer por la noche. Una de las lecturas, entre las muchas que hay, es muy difícil tener una Fuerza Armada profesionalizada al servicio del territorio nacional y además tener otras 23 tareas y obligaciones como las tiene la Fuerza Armada. ¿Usted cree que llegó el momento de refocalizar la atención de las Fuerzas Armadas hacia la protección y seguridad del Estado? Por supuesto, estamos haciendo todos los análisis, creemos que las amenazas ya no son las mismas que antes. Es el momento en el cual nosotros vemos cuál es la participación que tienen que tener Fuerzas Armadas al interior del país. Por supuesto que su tarea principal siempre será la protección de la soberanía nacional. Eso es una de las tareas que nosotros vamos a cumplir permanentemente, pero sin lugar a dudas nuestra misión también es apuntalar y apoyar a los distintos procesos que existen en apoyo a la Policía Nacional y a las diferentes instituciones del Estado. ¿Sabemos cuáles fueron las causas que nos han llevado a
a una crisis de seguridad como esta, ¿sabemos ya quién es responsable político por habernos llevado a un escenario como este? No, yo creo que nosotros no siempre hemos analizado que el proceso de paz que vive el hermano pueblo de Colombia iba a tener repercusiones en el Ecuador. ¿Por qué? Porque se lo había dicho la ONU en el 16, ¿no? Exactamente, siempre se presumía que esto, que no toda la gente se iba a acoger a ese proceso de paz y que no todas las personas que estaban movilizadas a través de grupos insurgentes iban a apoyar que sus comandos firmen la paz en Colombia, y a partir de eso quedan grupos residuales que lo que buscan es mantener la defensa, vuelvo a insistir, de la droga o de los corredores de droga que podrían haber. Se habla mucho en las críticas de la opinión pública a esta crisis de seguridad de la participación o no del sistema de inteligencia ecuatoriano, de cómo es posible que 3 bombas revienten en Esmeraldas y el sistema de inteligencia se entere por las noticias. Anderson, algo que hay que decir y decirlo claramente. Primero, ya nuestro presidente ha dicho claramente que se va a reestructurar el sistema de inteligencia nacional. Lo ha hecho público, ha dicho que la SENAIN va a desaparecer y se va a construir un nuevo instrumento de inteligencia que sirva para este tipo de casos. Pero hay que decirlo también que muchas veces la inteligencia, por más información que se tenga que contrarrestar, no solo en este país, sino en muchos de los países desarrollados, no puede advertir lo que puede suceder. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque si no hubieran los atentados que han habido en Estados Unidos, si no hubieran los atentados que han habido en Francia, el último atentado del día de ayer en Francia, en el supermercado en el cual hubo 2 muertos que lamentar, entonces nosotros sabemos que nuestros servicios de inteligencia están trabajando para la protección de la soberanía y la ciudadanía, y esperemos que los servicios de inteligencia puedan prever lo que puede suceder con respecto a esto. Dijo, solo por aprovechar el tema de inteligencia, dijo el presidente, la SENAIN ya no espiará a ningún opositor político, la inteligencia de este país ya no se dedicará a espiar opositores políticos. Eso era lo que hacía la inteligencia en este país, señor ministro. Yo creo que esa respuesta debe dar quien dirigía la inteligencia o quienes dirigían en ese momento los rumbos del país. Nosotros lo que podemos asegurar es que en este momento los servicios de inteligencia están para proteger la soberanía y para fortalecer al Estado ecuatoriano. Vamos a seguir trabajando para poder fortalecer las capacidades de Fuerzas Armadas y sobre todo, Anderson, vamos a seguir trabajando para dar esa seguridad integral a nuestros compatriotas de frontera. Jaime Pavón pregunta, paso muy rápidamente a preguntas de la audiencia. Jaime Pavón pregunta, ¿cómo se considera a estos grupos? ¿Como terroristas o como beligerantes? No, son grupos terroristas, grupos delincuenciales organizados transnacionales, son grupos que operan por delincuencia común. Estos no tienen ningún tipo de beligerancia. Jorge David pregunta, por favor, señor ministro, ¿cómo se va a reforzar a las Fuerzas Armadas? Quiero decir, helicópteros, artillados, chalecos, tanquetas, o mandamos a nuestros soldados con pecho desnudo. Estamos trabajando en fortalecer las capacidades operativas de Fuerzas Armadas, estamos trabajando, se le ha dispuesto al mando militar que haga las propuestas de adquisiciones necesarias, se están elaborando todos los procesos, como se sabe aquí existen procesos que hay que respetar y está el mando militar en cada una de las fuerzas y cada una de las fuerzas está presentando las requisiciones que se necesitan para fortalecer esas capacidades operativas. Jorge Luis Lemos nos devuelve al tema de la inteligencia citando una publicación de la Posta de hace más o menos un mes, después del bombazo en San Lorenzo. Hubo un informe con recomendaciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Este se puso en conocimiento del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Bueno, nosotros, como sabemos, el sistema de seguridad está el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, está coordinado por nuestro compañero ministro César Navas, y nosotros lo que tenemos es muchas veces las informaciones, y esas informaciones se procesan a través de los propios servicios de inteligencia. Son ellos los que nos dan las ubicaciones y necesidades que se tienen que hacer para los distintos operativos. Pero no hubo avisos de que algo de esto podía pasar. Hay presunciones, pero se tienen que confirmar siempre, y esos son los servicios de inteligencia. Francisco Astudillo, ¿han pensado en pedir
ayuda a fuerzas extranjeras? Por Me supuesto, imagino que más que a fuerzas extranjeras, países, la cooperación siempre será importante y eso siempre lo hemos dicho. Hemos trabajado con Colombia porque ellos conocen esta problemática, estamos trabajando con México que nos ha ofrecido su ayuda, con Estados Unidos que nos ha ofrecido su ayuda, con todos los países que quieran apuntalarnos a los procesos de cooperación en Ecuador siempre serán bienvenidos. Muchos creerían que un socialista como usted tendría problemas en colaborar con Estados Unidos. En lo absoluto, nosotros dejamos la parte ideológica y siempre haremos lo que nos corresponde, es decir, fortalecer las estructuras del Estado, y aquí no estamos por ideología, estamos para defender los intereses del Estado. Bueno, última pregunta de la audiencia y una pregunta más de mi parte. Julio Ayala pregunta, ¿existe la posibilidad de que estos grupos sean financiados y que en lugar de buscar atentar contra la soberanía nacional quieran desestabilizar el gobierno de Moreno? Bueno, lo que nosotros sabemos es que estos grupos son financiados fuertemente por el narcotráfico, porque defienden estos espacios de apoyo al narcotráfico, apoyo a la defensa de las plantaciones de coca que existen en territorio colombiano. Entonces ellos tienen grandes recursos, muchas veces en operativos que hemos hecho se han encontrado material de última tecnología. Entonces estamos seguros que ellos están siendo financiados por el narcotráfico y nosotros no creemos que esto vaya en ningún caso a tratar de desestabilizar el gobierno del presidente Moreno, porque el gobierno del presidente Moreno es un gobierno fuerte que está dando respuestas a lo que la sociedad buscaba. Mientras conversamos aquí, simplemente una noticia de última hora, personal de la Asamblea Nacional permanece en los parqueaderos porque han ingresado grupos especiales de la Policía Nacional que inspeccionan el edificio por amenaza de bomba. También hubo una amenaza de bomba la semana anterior cuando Elizabeth Cabeza fue posesionada como presidenta de la Asamblea. Ministro, para dejarlo libre, que sé que tiene que ir a una rendición de cuentas, uno de sus antecesores, Javier Ponce, firmó un contrato a través del Ministerio de Defensa con una empresa por $6 millones para mecanismos de intercepción en la frontera o sistemas de intercepción de comunicaciones en frontera. Era un sistema que iba a ser utilizado precisamente para darle seguridad a la frontera norte, localizando comunicaciones incluso encriptadas, muy útiles para la zona donde se iba a utilizar. Finalmente esos equipos fueron trasladados en 2015 hacia Quito, puestos en el IGD, en el Instituto Oceanográfico, si no me equivoco, o Geodésico, perdón. Esto fue publicado por La Posta hace muy pocas semanas. Me gustaría tener una reacción de su parte, porque es un contrato que pertenece a su ministerio. A ver, Anderson, no nos olvidemos que todo lo que significa inteligencia después, con los dos subsistemas, el de inteligencia policial y el militar, estaba bajo el mando de la SENAI. Y es Totalmente. La SENAI quien tiene esos aunque aparatos. Defensa haya pagado. Exactamente, es la SENAI después quien tiene ese aparatos y quien tiene el mando sobre estos dos subsistemas. Y ahí se centralizó operando exclusivamente desde la SENAI todos los sistemas de inteligencia. Ya lo invitaremos a Romy Vallejo entonces. Gracias a ti por Señor ministro, gracias por estar aquí. Como siempre, nuevamente. un placer. Gracias a ti. Gracias a ustedes nuevamente, perdón por la desconexión, ya les comento que es algo que nunca había sucedido así de raro. Comentario final, el país vive momentos difíciles, hace pocos días aseguraba que era un momento para que la clase política se ponga a la altura del desafío. Incluyo en este desafío a la ciudadanía. No dejen ustedes de exigir respuestas, exíjanle al gobierno, más que cabezas, respuestas. Exíjanle planes de contingencia, exíjanle que les cuenten la verdad, que les digan qué es lo que está pasando y que nos detallen a todos, vía parlamento, vía medios de comunicación, a qué nos podemos atener. Exíjanle también a la clase política opositora que no aproveche como un momento para trepar y escalar ante los medios de comunicación. No se trata de salir en las portadas pidiendo la cabeza de un ministro, un general o un servidor público. Se trata de aportar con soluciones. Exíjanle sobre todo al gobierno nacional que se ponga a la altura del desafío. No es posible que un ministro como César Navas asista al Parlamento para reunirse con el partido de gobierno. Esto no se trata de Alianza País o de la oposición o de Creo o del PCC. Esto se trata del Ecuador. Actúen ya en consecuencia. Nos vemos aquí el lunes, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias, ministro.